ve, Johannes Gutenberg, de nombre verdadero Johannes Heinrich Sur-Leyden, hijo del burgués orfebre que dirigía la Casa de la Moneda de su ciudad natal, nació en Maguncia, Alemania, entre 1394 y 1399. Pronto fue educado en el arte de la orfebrería y las técnicas de acuña de moneda, y así transcurrieron sus primeros 30 años de vida, siendo también herrero. En 1434 apareció su nombre en Estamburgo por unas deudas contraídas con unos señores en un negocio detallado de gemas y pulido de espejos. Las deudas fueron el mal que acompañó toda la vida a su Gutenberg. En 1439 fue a juicio por ese motivo, y en el expediente judicial se muestra que ya trabajaba en un invento secreto: prensas, impresión de documentos a partir de caracteres móviles metálicos. Sigo grabando. Desde 1444 desapareció su nombre de Estamburgo para reaparecer en su ciudad natal, donde había acudido en busca del dinero de los prestamistas. En 1444 publicó el Misal de Constancia, primer libro tipográfico del mundo. En 1452 consigue crear con un préstamo su establecimiento, Das Werk del Bücher, primera imprenta tipográfica del mundo, donde Gutenberg hacía sus libros con gran perfección. Su primera obra maestra fue la célebre Biblia de 42 líneas, así llamada por ser el número más frecuente de líneas por columnas en cada una de sus 1280 páginas. La Biblia apareció en 1455 aproximadamente, y se editaron 120 ejemplares de ella en papel y 20 en pergamino, de los que conservaban 33 y 13 respectivamente. Hay un ejemplar en Burgos, España. A pesar del éxito de la imprenta, el prestamista John Fuchs lo llevó a juicio, y Gutenberg fue condenado y perdió su taller, que pasó a regentar Fuchs en compañía de un antiguo empleado de Gutenberg, Peter Schoeffer. Tras este pleito, Gutenberg vive unos años amargos en gran ruina económica, acosado por jueces y acreedores. El funcionario del ayuntamiento de Maguncia, Conrad Hummery, le ayudó a montar un pequeño taller tipográfico, donde pudo imprimir varias obras menores con las que sobrevivir. Desde 1465 comenzó a gozar de cierta seguridad económica, gracias al mecenazgo de arzobispo electo de Maguncia, Adolfo II de Nassau, quien le hizo miembro de la corte real y le eximió de pagar impuestos y le concedió una pensión anual. Gutenberg falleció el 3 de febrero de 1467 y fue enterrado en la iglesia de los monjes franciscanos en Maguncia. Hola amigos y amigas, mi nombre es Javier Gutiérrez y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, el cual está presente en nuestro diario vivir, y es la imprenta, que a través con los años, con la tecnología, ha evolucionado hasta convertirse en parte de nuestra sociedad y nuestro diario vivir, desde grandes máquinas industriales hasta las pequeñas impresoras del hogar de cada familia. Pero ¿cómo empezó todo? Para eso debemos remontarnos a los años 1400 y 1466, en Alemania, en un pequeño poblado llamado Maguncia, en donde nace esta historia de un hombre perseverante llamado Johannes Gutenberg. Aunque se sabe que el apellido real es Glenfisch, lo cual traducido al alemán se relacionaría con carne de ganso, por lo cual el inventor de la imprenta decidió usar el apellido de Gutenberg. Para entrar en el tema, se sabe que en esos tiempos se utilizaba la xilografía, lo cual consistía en una tabla de madera, se hacía figuras e imágenes para
para el panfleto de carteles. Pero este trabajo era, por así decirlo, muy laborioso y complicado, por la cual la madera con la tinta se dañaba bastante. Además, los libros eran de carácter personal. Las únicas personas que realizaban esta labor eran los monjes y demoraban años en hacer estos libros, ya que como era de carácter personal, personalizaban el libro, tanto con las letras y los dibujos que podían hacer ellos. Y demoraba bastante tiempo y era un poco complicado la elaboración de un libro. Sin contar que en esta época se comenzó a abrirse a las universidades y la demanda de los libros era bastante alta. Y fue entonces que Gutenberg, un artesano dedicado a la manufactura de metales preciosos, dijo que podría elaborar un libro en la mitad de tiempo que los monjes más rápidos de la época, que no podría superarlo. Pero ahí era un pequeño problema, que Gutenberg no tenía los recursos para emprender y se asoció con Johann Fuchs. Emprendió un proyecto que guardaban en secreto, que era la imprenta, pero los recursos se terminaron en poco tiempo, bloqueando a renovar el préstamo con Johann Fuchs, el cual aceptó con la condición que lo pondrían frente a un sobrino de él llamado Peter Schnoffer. Gutenberg aceptó el trato y ahí inicia la imprenta como un proyecto de imprimir la Biblia de 42 líneas. La idea de, la idea de imprimir la Biblia era con la elaboración de caracteres mecánicos que creó Gutenberg. Creó las letras del alfabeto, creó los signos. El problema fue que Gutenberg no estimó los tiempos y Johann Fuchs lo demandó por el dinero que le había prestado, y a través de la corte lo sacó de la imprenta, obligándolo así a retirarse y quedándose con todos los escritos, que en esa época eran de bastante valor. El sobrino de John había aprendido de Gutenberg, ya que había sido su maestro, y él fue quien terminó este proyecto de la Biblia de 42. Johann Gutenberg acabó quedándose en la ruina y viéndose obligado a revelar el secreto a otras imprentas de su invento. Entonces fue así como se inició todo, fue así como se inició todo en esa época de las imprentas. Durante su vida no fue reconocido casi a nivel de sociedad. Después de su muerte se le atribuyeron los, lo intelectual, el invento, ya que en su vida no disfrutó de su éxito. Y así es como inicia la imprenta, desde que ahora tenemos grandes máquinas que imprimen millones de periódicos para un día. Esta es una historia de este personaje, espero que les haya gustado. Chao, cuídense. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de la imprenta de Gutenberg. Gutenberg, al ver que el transcribir un libro tardaba muchos años y atrasaba mucho para la época de aquel entonces, creó y fue muy novedoso para aquella época la imprenta de Gutenberg. Básicamente la imprenta de Gutenberg consiste en que a un texto lo descompuso en letras, combinaciones y signos de puntuación. Gutenberg primero escribía la letra de forma invertida en un pequeño bloque de metal y luego golpeaba con un bronce blando. Posteriormente creó lo que es el molde manual. El molde manual consiste en que a esta matriz denominada letra le ponía encima un cobre fundido, el cual después al enfriarse quedaba como un punzón, el cual en la base ya tendría la forma de letra. Posteriormente creó una prensa, la cual serviría para el cajero o cajinista ordenar todas las letras de acuerdo a su necesidad y lo sabía aplicar. La tinta que utilizaba era tinta de imprenta. Este invento fue muy novedoso para la época, pues ayudó y fue de base para muchas de las imprentas que surgieron a partir de esto. También podríamos decir que Gutenberg ideó también lo que hoy en día se llama calzos o letras guías, los cuales más se denomina mecanizado, como se utiliza para poner marcas en las piezas. ¿Cuánto va? Tiene como base o fundamento lo que sería un molde invertido sobre el cual se pone bronce blando y sobre el cual cuando se seca ya queda la matriz. Este fue uno de los más grandes inventos para lo que es la literatura y contemporánea de aquella época, ya que ayudó a
que los escritores se expresaran de una forma más creativa y para que su difusión sea más reconocida. También se podría agregar que Gutenberg quiso crear una Biblia, la cual dejó a medio hacer por falta de recursos económicos, y eso sería todo. Ya. A continuación, la obra maestra de la imprenta de Gutenberg, la Biblia. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramática, pero su obra maestra fue la impresión de la Biblia en latín, para lo cual tuvo que moldear más de 10.000 tipos. Además, el cajista y el impresor tuvieron que trabajar más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. Estas se imprimieron con letra gótica inspirada en la escritura a mano de aquel entonces. También se le llamaba o se la conocía como Biblia de 42 líneas por ser aquel el número más frecuente de líneas por columna en cada una de sus 1280 páginas. De las mismas, hoy en la actualidad se conservan 33 en España. Gutenberg admiraba a Martín Lutero. La existencia de la imprenta incitó a Martín Lutero una osada idea, de que el mundo laico pueda leer la Biblia, para así distinguir la mentira que la Iglesia oficial estaba divulgando en aquel entonces. Para obtener aquel resultado, Martín Lutero ordenó la impresión de 500.000 de ejemplares de la Biblia en alemán. Además, Gutenberg no disfrutó de su invento. Durante la impresión de su primera tirada de la Biblia, su prestamista le exigió el pago de la deuda. Al no tener Gutenberg con qué pagar, y tras un litigio, Gutenberg quedó sin su imprenta y sin ningún ejemplar de su Biblia.